hermanas en el Señor, le invito a que abra su escritura en el libro de Nahum, el cual por la misericordia del Señor seguiremos estudiando. Libro de Nahum, capítulo 1. Estudiaremos desde el versículo 3 al versículo 5. Nahum, capítulo 1, versículo 3 al verso 5. Como usted bien lo sabe, ¿cierto? El domingo anterior comenzamos con lo que es este libro del Antiguo Testamento, el libro de Nahum. Amén. Nahum, capítulo 1, versículo 3 al 5, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. Amén y amén. Amado Señor y Dios Todopoderoso, su palabra, Señor, en este día ha sido leída. Te suplico y te ruego, Señor amado, que sea llegando a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a luchar contra el cansancio, contra el sueño, contra todo aquello que pueda afectar nuestra atención. Ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra solicitud y toda nuestra ansiedad, Señor amado, sobre la palabra del Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a que podamos no solo ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Ayúdanos, Dios amado, a entender lo que tu carácter significa, Señor. Por amor del bendito y santo nombre del Señor, te agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos das de anunciar las Escrituras. Te suplico que nos hables por tu palabra. Te suplico que nos hables, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria y la honra sean al Señor nuestro Dios. Favor de tomar asiento, mis hermanos. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando ciertos domingos, cuando tenemos la oportunidad, los profetas menores. Se llaman menores no por menos importancia, sino porque escribieron muy poco. Dentro de estas profecías, ¿cierto? Está este libro de Nahum. Recuerde que son 12 profetas menores, tal como son 12 apóstoles, tal como son 12 patriarcas, son 12 profetas menores. De Nahum se sabe absolutamente nada, muy poco. Lo único que se dice de Nahum, ¿cierto? Aquí, que es de Elcos. Pero lo maravilloso de esto y de la palabra del Señor, que usted no necesita saber de la vida de Nahum, porque Nahum estaba preocupado de solamente predicar y anunciar lo que el Señor le había ordenado. Amén. Muchos hoy en día creen tener una visión profética, pero la visión profética dice más de ellos mismos que lo que el Señor dice. Si usted lee a Nahum, Nahum no dice absolutamente nada de sí mismo. Lo único que podemos entender de acuerdo a esto, que su nombre, ¿cierto?, significa consuelo. Y usted podría decir, ¿qué significa eso si habla solo de ira? Debe entender que la ira es en contra de los hijos de Dios. En contra, de los enemigos de los hijos de Dios. Por eso es un consuelo, porque los enemigos de los hijos de Dios en algún momento van a tener su pago. Por medio de esta profecía de Nahum, conoceremos el carácter de Dios, conoceremos la parte de Dios que no muchos quieren oír, que no muchos quieren entender. Este libro de Nahum es muy importante, y como veíamos la vez pasada, en el versículo 1 y en el versículo 2, nos muestra la descripción de la ira de Dios.
En primer lugar, nos muestra el versículo 2 que Jehová es celoso. Si queremos conocer el carácter de Dios, los atributos de Dios, debemos entender que Él es un Dios celoso. Por eso a su pueblo le llama amada, a su pueblo le llama esposa, a su pueblo, ¿cierto? Le llama como ese ejemplo. ¿Para qué? Para que usted entienda que así como un hombre común no compartiría a su esposa con nadie, así Dios tampoco comparte su iglesia, así Dios tampoco comparte a su pueblo con nadie. Él es un Dios celoso, pero celoso con lo de Él. No es como el celo humano que es movido por la envidia, sino que es un celo el cual es de acuerdo a lo de Él. Cuando su iglesia, su amada, se va tras las cosas de este mundo, provoca el celo de Dios. Porque Dios no quiere compartir el amor de su amada con otro. Así entendemos, ¿cierto?, que Dios es celoso. En segundo lugar, Jehová es vengador. ¿Quién es el que venga la sangre de sus hijos? Es el Señor. ¿Quién es el que venga cuando muchas personas le hacen daño a sus hijos? Es el Señor. Por eso Él es nuestro vengador. La venganza usted no la puede tomar por sí mismo. La venganza, ¿quién la tomará? Es el Señor, porque Él es el único digno de tomar venganza. La tercera característica de la ira de Dios, haciendo un recuento de lo que vimos la vez pasada, es que Jehová está lleno de indignación. Tenemos a un Dios enojado, pero no está enojado por cualquier cosa. Está enojado porque sus criaturas le han dejado. Dios está enojado con sus criaturas porque han hecho todo lo contrario para lo que estas criaturas fueron creadas. Dios está enojado, pero su enojo no es algo así como podríamos decirlo, algo que acontece al tiro. No, el Señor se enoja, pero Él es tardo para derramar esa indignación. Entonces, Dios está lleno de indignación. Piense cuántos pecados comete una persona desde su nacimiento hasta su muerte. Ni siquiera pudieran ser contados. Si eso usted lo multiplica por este lugar de Coltauco, ¿cuántos pecados serían? Y si los multiplica por todo el mundo y los multiplica por toda la gente que ha vivido sobre la tierra. Es una cifra incalculable. Y esa cifra incalculable es lo que hemos ofendido a Dios como humanidad. Dios está lleno de indignación. Dios está enojado con la humanidad. Pero aún sigue permitiendo que el sol salga sobre ellos. Aún permite que muchos de sus hijos nazcan sanos. Aún el Señor permite que sobre sus mesas haya alimento. Y todo eso el Señor lo hace aunque Él está enojado. Dios está lleno de indignación. En cuarto lugar, Jehová se venga de sus adversarios. No solo venga la sangre de sus hijos, no solo se venga hacia aquellos que le hacen daño a los que Él ama, sino que Dios en sí también se venga de sus adversarios. ¿Cuántos adversarios de Dios existen? Recuerde que cuando hablamos de adversario estamos hablando de enemigo. Estamos hablando de enemigo. ¿Y qué es lo que significa la palabra Satanás? Muchos, ¿cierto?, han puesto que Satanás significa una palabra que a la gente la hace temblar, pero la Biblia no colocó esa palabra para que la gente tenga miedo. La Biblia colocó esa palabra para que usted conozca el carácter de Satanás. Satanás es nuestro enemigo, no es nuestro amigo, es nuestro enemigo. Y es enemigo de Dios. El Señor va a tomar venganza de los que son enemigos de Él. ¿Cuántas naciones, cuántas personas sobre la tierra se han levantado en algún momento y han dicho, estoy contra Dios? Filósofos como Sigmund Freud pudieron decir que Dios no existe. Pudieron decir tantas aberraciones acerca de Dios. Pero Dios se vengará de sus enemigos, pero a su debido tiempo. En quinto lugar, Jehová guarda enojo para sus enemigos. Todo ese enojo, toda esa indignación que el Señor la ha almacenado, no solo Él la almacena, sino que también la estaba acumulando para el día de la ira.
Me gusta mucho cómo un pastor toma ese ejemplo y dice, es como un imputado, ¿cierto? Que es una persona que está esperando su condena, puede estar, entre comillas, tranquilo porque aún no ha caído a la cárcel. Mientras espera condena puede estar viviendo normalmente. Pero cuando la condena llega, es ahí donde viene el dolor, es ahí donde viene el sufrimiento, es ahí cuando viene la congoja y la angustia. Así la gente de este mundo puede vivir tranquila, puede vivir despreocupada, puede no importarle las cosas de Dios, pero vendrá el día en el cual la ira de Dios se manifieste y se derrame sobre esta humanidad. ¿Podrá alguien decir, pero por qué Dios nos ha hecho esto? Si la gente huye de Dios, si la gente se aleja de Dios, si la gente se burla de las cosas de Dios, ¿podrá en el día del juicio decir por qué haces esto? Si el Señor quisiera, nos hubiera matado ahora mismo. Y bien merecido lo tendríamos como seres humanos. Pero el Señor se ha deleitado en misericordia y ha tardado su ira. Es en ese contexto en el cual entramos al verso 3, el cual dice, Jehová es tardo para la ira. Aunque el pecado y la impiedad es algo que Dios no soporta, como dice el libro de Habacuc, que Dios es tan limpio de ojos que ni siquiera puede ver el mal. Imagínese tanto que le apesta al Señor esto. El pecado es algo que tanto le apesta que dice el libro de Habacuc que él ni siquiera puede ver el mal. El Señor no lo soporta. Pero aunque Dios está irado con el impío todos los días, dice el libro de los Salmos, Dios muestra su misericordia retardando su ira. Si usted quiere creer en Dios, no puede solamente creer en el amor de Dios, debe también creer en la justicia de Dios. Dios es misericordioso, es un Dios de gracia, es un Dios amoroso, pero también es un Dios de justicia. Y aunque le duela tomar la justicia por las manos, Él lo va a hacer. Él tiene que hacerlo. Porque Él es Dios justo. El atributo de Dios es que Él es justo. Por lo cual la justicia, Él solo la puede retardar, pero en algún momento tiene que llegar. Este versículo, ¿cierto? 3 es una cita directa al libro de Éxodo 34, versículo 6. Éxodo 34, versículo 6. Nahum citó directamente lo que Éxodo 34, versículo 6 nos dice con respecto a Dios. Éxodo 34, versículo 6 dice: y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es una cita directa. Si usted analiza el verso 3 y el verso 4 de Nahum, es una cita directa a este libro de Éxodo capítulo 34. ¿Qué quiere decir esto? Si leemos solo el libro de Nahum, usted puede decir: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Usted puede decir: ¿dónde está la misericordia ahí? Si usted lee rápido, no entiende dónde está la misericordia, pero la misericordia de la cual se explaya más en Éxodo 34 es con tan solo decir: Él es tardo para la ira. Dios es tardo para la ira. Y eso ya es una muestra de su misericordia. Que Dios tenga piedad de aquellas personas que le ofenden, que Dios tenga piedad de aquellas personas que le hagan daño a sus hijos, es algo sumamente grande. Dios, al ser tardo para la ira, apela al arrepentimiento de sus criaturas. Como le dije, Dios, al ser justo, si Él nos mata a todos, destruyera este planeta, lo hiciera explotar, Dios estaría en todo su derecho.
Y nadie podría decir, oh, que fue malo lo que hizo. No. La justicia demanda que todos, la paga del pecado, ¿cuál debe ser? La muerte. Por lo cual, según la justicia de Dios, todos debemos morir. Entonces, si Dios destruye todo el mundo, diría usted, pero la misericordia, recuerde lo que estudiamos en el libro de Romanos, recuerde lo que Moisés pudo entender. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Dios no está obligado a tener misericordia, pero sí está obligado a hacer justicia. Pero Dios, si no está obligado a hacer misericordia, a Él le ha nacido tener misericordia de sus criaturas. Y no solamente de los escogidos, sino también de los que no lo son, sino de las personas que están sin esperanza y sin fe en este mundo. Dios les permite que la palabra de Dios llegue hasta sus vidas. Dios permite que algunos de sus familiares sean cristianos y la palabra del Señor llegue a ellos. Dios tiene un infinito amor y misericordia hacia sus criaturas. Pero si bien puede retardar la justicia, si bien Él es tardo para la ira, esa tardanza en algún momento llegará. Dios apela al arrepentimiento de sus criaturas. Ezequiel capítulo 3, verso 16. Ezequiel 3, 16. Ezequiel capítulo 3, versículo 16, nos muestra que Dios es tardo para la ira y grande misericordia. Porque la palabra del Señor nos dice en Ezequiel capítulo 3, verso 16, así. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Conversábamos con nuestro hermano el día martes, unos martes atrás, cuál es la relevancia de predicar el Evangelio a las personas que están en nuestro trabajo, cuál es la relevancia de predicar el Evangelio a nuestra familia que no conoce a Dios. La relevancia es muy grande, porque nos somos enviados a convertir a las personas. ¿Se fijan? Somos enviados a decirle. Y si no le decimos a ellos que están haciendo las cosas mal delante de los ojos de Dios, vamos a ser culpables de esa sangre. Por eso tenemos una responsabilidad con nuestro prójimo. Y prójimo significa el que está más cerca nuestro. Usted puede decir: es que no quieren oírme, pero dígale una palabra. No le decimos que todos los días empiece así, no. Dígale una cosa. Baste que le diga una palabra, que le diga que lo que está haciendo está mal. Y no porque usted se lo dice, no porque el mundo lo diga, sino porque Dios lo dice por medio de su palabra. ¿Ve cómo Dios muestra su misericordia? Si pone atención al verso 18, dice: cuando yo le dijera al impío, de cierto morirás. ¿Se fija? ¿Qué es lo que merece el impío? Ser destruido. Cuando hablamos de impiedad, hablamos todo lo contrario a lo que es la piedad. ¿Qué es lo que es la piedad? Poner por obra la palabra de Dios. Un impío es alguien que no coloca por obra la palabra de Dios. Por lo cual, alguien que tiene y practica la piedad no es solo una persona que lee la Biblia, no es solo una persona que va a la iglesia, no es solo una persona que canta, no es una persona que ora o adora, sino que un verdadero hijo de Dios se caracteriza por poner por obra la palabra. O pone por obra la palabra, o no pone por obra la palabra de Dios. Un impío es alguien que no pone por obra la palabra de Dios. ¿Y qué merece el impío? Morir. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Dice: y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mano. ¿Se fija por qué el Señor es tardo para la ira? Porque el Señor quiere que el impío se arrepienta.
El Señor quiere que el impío, muchos creen, o cuando estudian la ira de Dios, creen que Dios riendo tira a la gente al infierno, o creen que Dios así está tan enojado que le gusta tirar a la gente al infierno. No es así con Dios. Él no disfruta mandando a la gente al infierno, pero Él debe hacerlo. Recuerde lo que dice en el libro de Génesis capítulo 6, cuando el Señor va a mandar el diluvio. ¿Qué dice? ¿El Señor disfrutó matar a toda la gente del mundo? No, dice que le dolió en su corazón verlo en ese estado. Le dolió en su corazón. Pero Él debe aplicar la justicia. Si ese es el punto, Él debe aplicar la justicia. El libro de Ezequiel 18:21, Ezequiel 18:21, libro de Ezequiel capítulo 18 verso 21, analizando que el Señor es tardo para la ira, nos muestra Ezequiel 18:21. Ezequiel 18:21 dice así la palabra de Dios: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Y aquí se hace la pregunta: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá y no morirá. Entonces, que el Señor sea tardo para la ira o que Dios esté airado no significa que el Señor disfrute mandando a la gente al infierno, no significa que el Señor quiere que todo el mundo se pierda, no. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. Eso es lo que el Señor, ¿cómo podríamos decirlo? Eso es lo que el Señor quisiera que fuera así, pero sabemos que no es así, ¿cierto? Porque hay gente que se va a ir al infierno. Hay gente que se va a ir con el Señor y hay gente que no se va a ir con el Señor. Pero el Señor en lo que Él le gustaría, si fuera así, le gustaría que todos fuéramos a su presencia. Pero no es así tampoco, ¿no? Porque Él, para aplicar su justicia, hay mucha gente que desprecia su palabra. Y van a haber mucha gente que va a despreciar su palabra, o va a haber muchas personas que van a pretender estar cerca de las cosas de Dios y en algún momento se van a alejar, y si se alejan se van a ir al infierno. ¿Acaso les será tenido en cuenta todo el tiempo que fueron a la iglesia? No. Si esto no se trata de que cuánto tiempo fue a la iglesia, no se trata cuánto tiempo usted permaneció siendo justo, o estaba en los caminos del Señor o no lo estaba. Esa es la importancia de esto. Pero el Señor dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: ¿no vivirá si se aparta de sus caminos? No podemos decir cualquiera de nosotros: yo siempre he sido justo. No. Hemos sido impíos. Pero nos hemos apartado de esta impiedad. Porque cuando el Señor mostró su benignidad y su amor para con nosotros, nos transformó por su Espíritu Santo y nos hace andar en su justicia. Porque ¿dónde está nuestra justicia? En Cristo. ¿Dónde está nuestra justicia? En Jesús. Porque esa es la justicia que nos permitirá llegar a la presencia del Señor. El Señor es tardo para la ira. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3,
versículo 9 nos muestran las Escrituras así. Muchos se preguntan, ¿y Dios por qué no ha venido? ¿Qué pasa con Dios? Ustedes los evangélicos, ¿cuántas veces han dicho que Dios va a venir? ¿Y por qué no viene? Se ríen muchos. Pero la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiere el Señor la muerte del impío? ¿Quiere el Señor que toda la gente se vaya al infierno? Él no quiere eso. Pero va a pasar porque la gente no quiere las cosas de Dios. La gente quiere alejarse de las cosas de Dios. Siguiendo su corazón perverso y malo, quiere alejarse de las cosas del Señor. Entonces muchos dicen: ¿de dónde ha venido el Señor? El Señor no te ha dado su promesa. Algunos la tienen por tardanza, pero el Señor hasta ahora ha tenido paciencia. El Señor hasta ahora ha tenido paciencia. Usted puede decir: ¿por qué el Señor no vino hoy día? ¿No vino en la mañana? Porque el Señor ha tenido paciencia. Aún hay personas, aún hay familia de nosotros, aún hay compañeros de trabajo, aún hay amigos, aún hay personas que debemos seguir predicándole a Cristo. ¿O usted cree que se vayan al infierno? Si usted verdaderamente cree que el infierno existe, usted no se va a quedar tranquilo de que su familia no oiga el Evangelio. Usted no se va a quedar tranquilo de orar por ellos. No se va a quedar tranquilo de que sus compañeros de trabajo, amigos, conocidos y la gente que está a su alrededor perezca en el infierno. Si usted verdaderamente cree estas cosas, se va a preocupar. Pero estas criaturas impías no hacen caso de los caminos del Señor. Eclesiastés 8:11. Libro de Eclesiastés, capítulo 8, verso 11. El Señor nos muestra con una claridad muy grande que el impío no quiere apartarse de su mal camino. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer mal. ¿Sabe lo duro de esto, hermano? ¿Sabe lo difícil? Es que la gente se aprovecha de la tardanza de la ira de Dios. Si muchos van a ir al infierno es porque están creyendo que pueden decir, ¿cierto? Mira, hice esto malo y no me pasó nada. Hice esto otro malo y no me pasó nada. Es como el delincuente de hoy en día que cae a la cárcel, lo dejan libre, cae a la cárcel, lo dejan libre. ¿Y qué hace ahora? Sigue haciendo lo malo. ¿Y por qué? Porque se aprovechan de esta tardanza. Pero cuando venga la ira de Dios, ¿van a poder excusarse? Cuando venga la ira de Dios, ¿van a poder decir, Señor, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Quién le dirá al Señor? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Dios no creó el infierno para las personas. Fueron las mismas personas que quisieron ir ahí por su propia voluntad. Si una persona se va al infierno hoy en día, solamente es por su propia voluntad. Porque el corazón del hombre es de continuo solamente. Eso es lo que le encanta, eso es lo que le gusta hacer. El libro de Isaías 26:10 también nos muestra con claridad esto. Isaías capítulo 26, versículo 10, nos muestra con claridad la palabra del Señor esto. Isaías 26:10. Se mostrará piedad al malvado y nos apartará y no aprenderá, justicia. En la tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. ¿Se fija, hermano? Si analiza por un momento esto, mire, se mostrará piedad al malvado. El Señor va a mostrar, ¿cierto?, de su misericordia a este tipo de personas. Pero estas personas no van a aprender justicia. Estas personas van a seguir andando en su iniquidad y no van a mirar a la majestad del Señor. Qué triste, ¿no?
¿No resulta esto triste? Como dijo el Señor acerca de Israel, siempre extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Se fija cómo son las cosas, hermano? Entonces no diga la gente se va al infierno. Diga, la gente quiso ir ahí. La gente verdaderamente quiso ir, porque Dios retardó incluso su ira, pero ellos no quisieron oír. Volviendo al libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3, no solo dice Jehová es tardo para la ira, sino también dice que Él es grande en poder. El poder de Dios es algo que debería hacernos temblar, porque ¿quién podrá contra Dios? ¿Quién podrá contra Él? ¿Podrá alguien o todas las armas del mundo prevalecer contra Él? Cuando vemos las dos grandes rebeliones en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que todas las naciones del mundo junto al anticristo se reúnen en Apocalipsis 19, en aquel valle de Armagedón, para ir en contra de Dios. ¿Y qué les sucede? ¿Cuánto duran en el campo de batalla? Después, en el final del reino del milenio, se reúnen nuevamente. Satanás es soltado y nuevamente engaña a la gente y toda la gente rodea el campamento. ¿Cuánto duran ellos en la batalla? ¿Quién podrá prevalecer contra el Señor? Él es tardo para la ira, pero Él es grande en poder. ¿Quién podrá contra Dios? Isaías capítulo 14, verso 27. Isaías 14, 27 nos muestra la palabra del Señor. ¿Cómo es ese poder del Señor? Isaías 14, 27 dice así el Señor: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Considere esto, hermano. Mucha gente dice, y lo volvemos a repetir, creen que esto es una lucha entre el diablo y el Señor, y que los dos están luchando por salvar al hombre, y después viene el diablo, hace algo. No. Lea atentamente lo que dice Isaías 14, 27, porque Jehová de los ejércitos ha determinado hacer algo. ¿Quién? Mire la pregunta, ¿y quién lo podrá impedir? Si el Señor determina algo, ¿quién lo puede impedir? Mucha gente le han dicho a los cristianos: tenga cuidado, el diablo lo va a sacar de los caminos del Señor, se va a perder. Si el Señor ha determinado salvarle, ¿quién lo va a poder impedir? El apóstol Pablo, cuando usted lee el Nuevo Testamento, muchas veces creemos que ellos escribieron cosas nuevas, y ellos no escribieron cosas nuevas. Cuando el apóstol Pablo dijo: nada nos va a separar del amor de Cristo, ¿en qué textos cree que estaba pensando? Estaba basándose en que nadie puede impedir los planes del Señor. No hay nadie que puede impedir los planes del Señor. En cambio, los planes del diablo, en cambio los planes, ¿cierto?, de los líderes mundiales que han salido. Cuando lee la historia acerca de Hitler, que ya había avanzado mucho, había ya conquistado grandes extensiones de tierra, le toca llegar a Moscú, pero no pudo llegar porque se levantó una tormenta tan grande de nieve que truncó sus planes. Cuando los alemanes avanzaron y casi llegando a Moscú, ya estaban la mayoría de ellos mermados físicamente, psicológicamente, por lo cual, es cierto, los soviéticos los despedazaron en un instante. Pero solamente una tormenta de nieve truncó sus planes. Así, hermano, puede leer de Napoleón Bonaparte cómo un hombre tan joven pudo morir a tan temprana edad. Cómo un hombre tan joven había conquistado tanto terreno, pero murió tempranamente. Así los planes de ellos fueron truncados, grandes líderes mundiales. Así también el diablo en el libro de Job quería hacerlo caer, pero no lo consiguió. Los planes del diablo también son truncados. Pero si el Señor ha determinado hacer algo, ¿quién lo podrá impedir? ¿No cree en este Dios poderoso el cual usted y yo tiene?
Mucha gente dice, la Biblia la escribieron los hombres, la Biblia fue alterada a través de los tiempos. ¿Creen en un Dios poderoso que pudo preservar estos 66 libros de la Biblia? ¿Cree usted y no le da alegría cuando desentierran en el Mar Muerto o en el Sinaí, desentierran estos textos de la Biblia que tienen 2000 años, los abren, los leen y dicen lo mismo que está aquí? ¿No le da alegría eso? Que no hay ningún otro libro en el mundo que tenga más pruebas de su escritura y su evidencia. No hay otro libro en el mundo que más se haya leído que la Biblia. Ni siquiera alguno que le haga competencia. Si creemos en un Dios todopoderoso y que nada puede truncar sus planes, ¿quién podrá contra Él? ¿Quién podrá? Por eso, hermano, piense, así como el ser humano es necio, es decir, es tonto, así el diablo también es tonto. Usted dirá, ¿por qué? Porque muchos lo pintan de inteligente. Se está yendo en contra del Señor. Y eso es lo más tonto que una persona puede hacer. Es como ir a enfrentar una ola tan grande como un tsunami. Es como ir a enfrentar un tsunami. ¿Podré ir con un arma y pegarle? No. Sería algo tonto hacer eso. O tratar de un tornado, ir a combatir con un tornado. ¿Te puede hacer algo así? No. Pero así es el diablo y así somos los seres humanos. Queriendo combatir contra alguien que no podemos prevalecer. El libro de Job, capítulo 9, versículo 12. En la mañana me llamó mucho la atención ese verso de la Biblia. Job, capítulo 9, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Job, capítulo 9, versículo 12 dice: He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? ¿Usted cree que alguien puede pararse y decirle al Señor, Señor, ¿qué estás haciendo? Él es soberano, Él es el Todopoderoso, y lo que Él quiere, dice el libro de los Salmos, ha hecho. Lo que el Señor quiere, Él va a hacer. El libro de Job, capítulo 42. Libro de Job, capítulo 42. Dice la palabra del Señor así, verso 1, Job 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda en mí. ¿Qué entendió Job? Y aquí yo conozco que tú todo lo puedes. Esa es la diferencia entre un ser creado y Dios. Todo ser creado, sean ángeles, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, seres humanos, todo ser creado en el universo entero tiene una diferencia con Dios. Y esa diferencia es que no todos los seres creados no podemos hacer todas las cosas, pero el Todopoderoso sí. Él puede hacer todo lo que Él quiera, y ni siquiera hay algún pensamiento que se pueda esconder de Él. Imagínese eso, no hay pensamiento. Uno puede estar planeando algo, el diablo puede estar planeando algo, los seres humanos pueden estar planeando algo y el Señor ya lo sabe. Es una ventaja muy grandiosa la que tiene el Señor, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es grande en poder. ¿Podrá el diablo y sus demonios evitar la ira de Dios? ¿Podrá el ateo y el incrédulo prevalecer contra Dios? ¿Podrá el fuerte y el poderoso de la tierra estorbar los propósitos y planes de Dios? Eso es imposible. Cuando el Todopoderoso ejecuta sus juicios, no hay quien le haga frente. No hay quien haga frente al Señor. No hay quien se pueda parar delante del Señor e intentar hacerle algo, porque lea Apocalipsis 19, lea Apocalipsis capítulo 20, donde el Señor, con el solo espíritu de su boca, el Señor con tan solamente decir una palabra los destroza a todos, hermano. Imagínense el poder que tiene nuestro Dios. Volvamos al libro de Nahum. Se fija todo lo maravilloso que vimos en Abdías,
Ahora lo maravilloso que vimos aquí en Nahum, analizando de que el Señor es tardo para la ira, de que el Señor es fuerte. Usted podrá decir, recuerde que esta profecía va enfocada a Nínive, pero si se ven los primeros versículos no se habla ni de Nínive. Es como si el profeta está diciendo, todas estas cosas ciertamente vienen por Nínive, pero Nínive es la prueba para lo que vendrá a cada impío sobre esta tierra. Este libro de Nahum es tan importante porque, según los estudiosos, fue formado este libro 100 años después del libro de Jonás. Recuerde que Jonás predicó ¿a dónde? En Nínive. Y esa gran ciudad se convirtió al Señor, desde el más niño al más anciano. Pero bastó 100 años para que la gente hiciera peor las cosas que antes. Murió esa generación, se levantó otra generación que fue más mala que la anterior. Y no buscó al Señor. Entonces, si esta ira va a venir, no vino porque ellos no sabían nada. Vino porque el Señor la envió y vino porque el Señor mostró misericordia y ellos despreciaron su misericordia. Por eso vienen estas cosas. Jehová es tardo para la ira, dice Nahum capítulo 1, verso 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y luego dice en tercer lugar, no tendrá por inocente al culpable. Cuando Dios ejecuta sus juicios, no hay quien se escape sin pagar su culpa. En la tierra muchos culpables son capaces de sobornar al juez, pero Dios es un juez justo y cada cual tendrá que pagar. ¿Quiénes son estos culpables? El libro de Lucas, capítulo 13, versículo 4, nos muestra quiénes son estos culpables, porque el Señor no va a tener al culpable por inocente. Cada culpable tendrá que pagar su maldad. El libro de Lucas, capítulo 13, versículo 4, dice así la palabra del Señor. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensabais que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El hermano Claudio predicaba hace unos domingos atrás sobre este tema. A veces ocurren cosas cotidianas, como lo que sucedió en ese momento. Una torre cayó sobre una gran cantidad de personas y la mente humana decía, es que a lo mejor algo hicieron esas personas, por eso le pasó eso tan terrible. Y el Señor se para y les dice, si ustedes no se arrepienten, todos van a morir igualmente. No es que los que mueren antes son peores que los que están vivos ahora. Si no nos arrepentimos, todos vamos a tener ese fin, hermano. Es eso lo que debe usted y yo entender. ¿Y qué quiso decir el Señor con esto? Que no va a tener por inocente al culpable. ¿Y cómo conectamos con este ejemplo que da el Señor? Si no nos arrepentís, todos pereceréis. Es que el Señor nos encierra a todos como culpables. No es que el que está aquí adentro es menos culpable que el que está allá afuera. Todos somos culpables. Como dijo un pastor, de traición cósmica. Todos somos culpables de traicionar a Dios. Pero si no nos arrepentimos, todos pereceremos de igual manera. El libro de Romanos, ¿cierto? Si usted lee el capítulo 3, y lo hemos estudiado muchas veces, Romanos capítulo 3, ¿quién es el culpable? ¿No es acaso toda la humanidad, sin excepción? Romanos capítulo 3, versículo 9, dice así el apóstol Pablo. Me encanta cómo dice esto. ¿Quién pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan.
veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué dice el Señor acerca de esas personas que se creen muy justos? ¿Qué dice el Señor con respecto a esas personas que dicen, yo soy una persona buena porque no le he hecho daño a nadie? ¿Qué dice el Señor con respecto a ellos? No hay justo ni aun uno. El Señor mira desde los cielos, a través de todos los tiempos y los siglos. Mira el presente, el pasado, el futuro y el presente y todo. ¿Y qué contempla? No hay ningún justo. No puedo encontrar ni siquiera una persona que haga las cosas bien. Ni siquiera una persona que entienda, ni siquiera una persona que busque a Dios. Por lo cual el apóstol Pablo, resumiendo todo esto, dice, hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Si no nos arrepentimos, todos pereceremos. Pero hay algo que usted y yo debemos saber. El Señor no va a tener por inocente al que sea culpable. Entonces, usted puede decir, ¿y dónde queda nuestra culpa? Si nosotros tenemos la misma culpa que los que están fuera, ¿dónde queda nuestra culpa? ¿Quién tuvo que llevar esa culpa? ¿Quién tuvo que sufrir esa culpa? El Señor, ¿cierto? Él tuvo que llevar nuestra culpa, porque Él es nuestra justicia. Porque Él es nuestra justicia. El Efesios 2:3 nos muestra con mayor evidencia y claridad nuestra culpabilidad como seres humanos. Y como lo decíamos el día jueves, no nos admiremos de los que están fuera, no nos admiremos, porque el Señor dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué diferencia había entre alguien que está afuera y en los que estamos aquí adentro? Nada, porque íbamos a recibir la misma ira. El mismo castigo era para nosotros. Pero dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvados. Si somos salvados, es solo por el favor de Dios. Pero culpables éramos todos. Culpables y merecedores del infierno éramos todos. Pero hay algo que usted y yo debe entender. El Señor no va a tener por inocente al culpable. Si no nos arrepentimos, automáticamente la culpabilidad viene y la ira de Dios nos destrozará en el día final. Volvamos al libro de Nahum. Verso 3. Jehová es tardo para la ira, grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Y como un poema empieza ahora a decirnos, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Como un poema se empieza a explicar ahora estos 7 argumentos de lo que es la ira de Dios. 8 argumentos sobre la ira de Dios. Ahora nos lleva a la aplicación por medio de un poema que podamos entender a qué se refiere. Dice, Jehová marcha en la tempestad. Una de las cosas que usted debe entender es que los israelitas temían mucho lo que era el mar. Recuerde que muchos de ellos se caracterizaban por, en ese mar de Galilea, estar pescando.
Y según la fisionomía de ese lugar, grandes tormentas acechaban a aquellos. ¿Cuánta gente moría, cierto, tratando de llevar el sustento a su casa? Por lo cual la tempestad era algo que ellos temían en gran manera. Recuerde, cierto, ese momento en el cual el Señor estaba con sus discípulos en aquella barca. La desesperación que vino a ellos. La desesperación que vino a ellos, y el Señor estaba tranquilo, estaba durmiendo. Lo van a despertar, ¿cierto? Y le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. El Señor les dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Se fija y dice, ¿cierto?, que el temor se había apoderado de ellos. Así, hermano, es lo que la palabra quiere mostrarnos aquí. Dice: el Señor marcha en la tempestad. Mientras el hombre huye, mientras el hombre queda aterrado de estas cosas, el Señor marcha, es decir, camina en la tempestad. Porque la tempestad no le puede hacer nada a él. Lo más temido por el hombre no le puede hacer nada a él, porque él la puede dirigir. Él la puede encaminar. En la televisión vemos grandes tornados que se hacen, huracanes, en Estados Unidos y en las ciudades tropicales, que despedazan casas de raíz, que dejan, cierto, muchos pueblos y ciudades arrasados por completo, árboles destruidos, como si fueran nada. Pero ven al Señor marchando en esa tempestad. Grandes barcos que están en el mar pueden ser destruidos y echados en el fondo del mar, pero el Señor marcha en la tempestad. ¿Se fijan cómo es de poderoso nuestro Señor y cómo la ira de Dios puede moverse aún en las cosas de la naturaleza? ¿Cuánta gente, cierto, especulando y diciendo es que hay un plan de la gente de hoy en día que, como Estados Unidos y las grandes potencias, manejan las cosas de la naturaleza? Mentira. El que maneja las cosas de la naturaleza es el Señor, y Él las maneja a su merced. Si viene un tornado, viene un terremoto, viene una cosa, cierto, espantosa sobre la tierra, como el tsunami de Sumatra, como el terremoto que vivimos en este país, como el terremoto, cierto, de Japón, uno puede ver todas esas cosas y decir: ¿qué pasa? ¿Fueron producidas por la casualidad? ¿Fueron producidas por las potencias del mundo? ¿O fueron producidas por algo al azar? No. Que encamina en esas cosas es el Señor. Que encamina en esas cosas es el Señor, y lo hace para que las criaturas no olviden que son sino hombres. No olviden que son personas tan frágiles que en un momento lo pueden perder todo. Tenga dinero o no lo tenga, lo puede perder todo en un momento. Pero el Señor marcha en la tempestad. El libro de Hechos, capítulo 27, versículo 20, el apóstol Pablo se encuentra en una barca, lo llevaban prisionero, y fue tanto la amenaza que sufrió, que dice que cuando la tempestad azotó esa barca, ellos cayeron en desesperanza. La tempestad, ¿sabe lo que refleja? La desesperanza. Pero el Señor se puede mover por esas cosas. Por eso no piense que las cosas malas son al azar. No piense que las cosas malas son producto de la casualidad. El Señor se mueve en esas cosas también. Según sus propósitos soberanos, el Señor también se puede mover en esas cosas. Por eso el apóstol Pablo, si usted analiza más ese texto del libro de los Hechos, capítulo 27, verso 20, usted lo analiza más. El Señor, ¿sabe lo que le muestra al apóstol? Le dice que ninguno de los que están ahí van a morir. Pero ellos ya se dan por muertos. Pero el Señor, aún en esa tempestad, pudo decir: ninguno de los que va ahí va a morir. Ninguno. ¿Se fija cómo el Señor se mueve a través de esas cosas? Y Él tiene el control sobre esas cosas, según sus propósitos, los cuales usted y yo no podemos tener. Y eso es lo más difícil de esto. Si usted lee el libro de Job, cuando vino todo ese mal sobre él, ¿pudo Job preguntarle: Señor, ¿por qué hiciste eso? Le preguntó, pero el Señor no le respondió nunca.
Pero uno que ha leído el libro de Job se da cuenta por qué pasó eso. Solo porque el Señor lo quiso. Según su propósito soberano y para que tuviéramos un entendimiento sobre estas cosas, que no necesariamente porque sea un hijo de Dios le va a ir bien. También si es un hijo de Dios le puede ir mal. Y eso es parte de la vanidad de esta vida. Por eso es importante ir entendiendo que el Señor es capaz de marchar en la tempestad, caminar sobre esta tempestad. Luego dice, y el torbellino, no solo, ¿cierto?, ese gran viento que puede partir un barco y desprenderlo, sino que también un torbellino, como lo decíamos, capaz de arrasar casas completas en el trópico, capaz de arrasar tantas cosas. Aún el Señor se mueve a través de este torbellino. La palabra del Señor nos muestra en el Salmo 83, versículo 15, Salmo capítulo 83, versículo 15, dice la palabra del Señor. Salmo 83, versículo 15. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. ¿Se fija el Señor cómo puede manejar todas estas cosas? El Señor puede afligir a los hombres por medio de esto. Y usted puede preguntarse por qué. El Señor lo sabe. Pero algo entendemos. Todas estas catástrofes, ¿sabe lo que provocan? La humillación del ser humano tan soberbio y orgulloso, que no es capaz de poder hacer algo contra esas cosas. Por eso, ¿cierto?, los antiguos que hacían, adoraban el viento, adoraban la tempestad, adoraban la lluvia, adoraban esas cosas, porque lo único que hacían ellos era someterse a lo que venía. Pero no entendían que había alguien más grande dirigiendo esas cosas tan devastadoras. El Señor puede mover esas cosas. El Señor puede marchar en medio de esas cosas para mostrar su aterradora ira, para mostrar que Él puede arrasar con todo a su paso. Luego continúa este libro de Nahum y dice: Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amén. Vemos las inmensas nubes que ni siquiera podemos captar con nuestros ojos, y para mostrar la grandeza y el poder de Dios nos da un ejemplo y dice: si eso para usted parece ser grande, esas inmensas nubes solamente son el polvo de los pies del Señor. Tan grande que nos creemos, hermanos. Y el Señor le pudo decir a Salomón, de una manera, o le pudo dar a entender a Salomón, que el cielo es el trono del Señor y la tierra solamente es el lugar donde Él coloca los pies. ¿Dónde está la casa que la vemos edificar al Señor? Mientras los grandes ídolos de esta tierra, dioses formados por los hombres, le hacen tantos grandes templos, el Dios que tenemos nosotros, no podemos hacerle un templo y decir que Él va a morar ahí porque Él es tan grande que la tierra, solamente la tierra, es el estrado de sus pies, y el cielo es un trono tan inmenso donde Él se puede mover, hermano. Pensemos y contemplemos estas cosas. Veamos que la ira de Dios puede moverse en la naturaleza y su grandeza es mostrada por la misma. Verso 4 del libro de Nahum sigue esto como un poema para mostrarnos la ira, el poder de Dios, su grandeza. Dice el verso 4: Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. ¿Se fija la grandeza que tiene el Señor? Si usted en algún momento ha podido contemplar el mar y ha visto sus grandes olas y su grande fuerza, que en algún momento a uno, ¿cierto?, al meterse en una ola lo ha arrastrado y lo ha tirado a la orilla así como si nada, hermano. Piense lo que la Escritura está diciendo aquí por un momento, y dice que Dios es tan poderoso que es capaz de amenazar al mar. Pensemos en Jesús, ¿cierto?, nuevamente en la barca. Se levanta, reprende a sus discípulos por su falta de fe, sale a la popa del barco, se para en medio y le dice al viento y al mar: cállate y enmudece. Y se hizo de inmediato
una grande bonanza. Puede ver el poder del Señor, que es capaz de reprender algo tan grande y algo que nos puede despedazar en un instante. El Señor con su sola voz puede detenerlo. Puede contemplar por un momento la grandeza del Señor. También este texto, cierto, que dice que Él amenaza el mar y lo hace secar y angosta los ríos, es una referencia a lo que el Señor hizo con los hijos de Israel en el Mar Rojo. El Señor fue capaz, con solamente su soplo, hacer que ese Mar Rojo se abriera de par en par. Eso es algo imposible de hacer para un ser humano. Que con el solo soplo del Señor pueda hacer que sus hijos pasaran un pueblo completo en el cual se detuvo ese mar de un lado, ¿cierto? Y del otro no pudo avanzar, y el pueblo pudo pasar en seco por eso. Haber estado ahí, hermano, no sé si cuando usted lee estas cosas se la imagina y ve, y puede contemplar en su imaginación lo que es el poder de Dios. Aún también cuando los hijos de Israel con Josué cruzaron el Jordán, pudieron ver cómo el Jordán desde donde provenía pudo detenerse y pudo, ¿cierto?, el otro lado colocarse para que los hijos de Israel pasaran en seco. Piense el poder de Dios. Es algo que puede moverse en aquellas cosas que nosotros no tenemos control. No tenemos control sobre el torbellino, no tenemos control sobre la tempestad, no tenemos control sobre el mar, no tenemos control sobre los ríos, pero el Señor sí lo tiene. El Señor, si quiere, puede hacer que no llueva, pero cuando Él quiera, puede hacer que la lluvia venga nuevamente. Si viene un terremoto, que aún los científicos quieren investigar y ver cuándo se producen, y hasta el día de hoy no han podido lograrlo, el Señor solamente le da una orden a esta tierra. Y más que una orden, me encanta lo que dice el libro de los Salmos. Dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra. El Señor ni siquiera necesita mandar a la tierra, Él solamente se hace presente y la tierra se remece por completo. Imagínese si la tierra tiene ese temor y nosotros nos creemos tan soberbios y orgullosos. ¿Cuánto la ira de Dios podrá hacer con el hombre? Dice este libro de Nahum, capítulo 1, verso 4. Él amenaza al mar y lo hace secar. Veamos, ¿cierto?, esa cita que hemos estado, ¿cierto?, recordando. Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, para que lo pueda refrescar su memoria y pueda analizarla con más detalle cuando el Señor calma la tempestad. Lucas capítulo 8, versículo 22, dice la palabra del Señor así. Lucas capítulo 8, verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Se fija como que ellos intentan tener una idea de quién puede ser él, quién. Si no hay ni un ser humano de esta tierra que tenga esa capacidad, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este? Recuerden qué es lo que significa la palabra santidad, santo, extraño. Es algo extraño lo que Él está haciendo. Pero esa santidad nos muestra que el Señor tiene el control aún de la naturaleza, aún de lo que nos pasa, aún de cada área de nuestra vida. El Señor tiene el control de todo, hermano. El Señor tiene el control de todo.
y su ira es temida aún de las cosas que para nosotros son tan difíciles. Luego dice la palabra del Señor en el verso 4: Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. El poder de Dios hace o provoca hasta los hermosos y abundantes pastizales de Basán, los puede destruir en un instante. Basán, en el pueblo, ¿cierto?, en el lugar de Medio Oriente, se caracterizaba por sus abundantes pastizales. Y que el Señor pueda destruir Basán significa que esa abundante vegetación el Señor la puede hacer desaparecer si Él quiere. Si Él quiere hacerlo, la puede hacer desaparecer. Luego dice, sobre el Carmelo: al poder de Dios, este monte Carmelo, sinónimo de abundancia, es capaz de ser dejado desolado por la ira de Dios. La abundancia del hombre, ¿qué es? En lo que el hombre confía, ¿qué es lo que es? Si el Señor quiere, lo destruye en un instante. Por su ira y por su enojo Él lo puede hacer. ¿Y qué dice con respecto a la flor del Líbano? Al poder de Dios, aún la hermosa flor del Líbano es marchitada. ¿Qué es la hermosura del hombre? ¿Qué es lo que el hombre confía? ¿Qué es esa estabilidad que el hombre y la mujer creen tener? Pueden ser destruidos en un instante por la ira de Dios. Solamente su misericordia nos mantiene en pie. Y solamente por su misericordia no hemos sido consumidos, dice el libro de Lamentaciones. Verso 5, siguiendo este poema, dice: los montes tiemblan delante de Él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Los fuertes temblores y terremotos despedazan hasta los montes, el poder del Señor despedaza hasta los montes más fuertes. Aún las estructuras más imponentes son reducidas a la nada ante su ira. Aún los más fuertes corren y gritan aterrorizados por el castigo de Dios. Porque su ira es algo tan potente y tan grande que la inmensa tierra es conmovida. Que hasta la roca más dura de un monte puede ser derretida en un instante. Que aún en lo que los hombres han construido con tanto esmero y con tanta dedicación, puede ser reducida a escombros y quedar sin absolutamente nada. ¿Cuánta gente en estas catástrofes han quedado por lo opuesto? Aún se le ha sido retenida su vida o la de sus familiares. La ira de Dios es algo sumamente grande. Cuando contemplemos estas catástrofes, no nos preguntemos el por qué. Digamos, esto merecemos y mucho más. Si nosotros callamos, la misma naturaleza va a seguir predicando la ira de Dios. Si nosotros callamos el carácter de Dios, que también es su ira, la misma naturaleza la va a mostrar, para que muchos hombres y muchas mujeres griten en aquel día: ¡ay, Dios mío! Cuando han venido estos terremotos, ¿cuántos nos gritan en ese día? ¡Ayúdame, Dios! Así es, hermano, la ira y la potente castigo del Señor. Los montes tiemblan delante de Él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. Amén y amén. Vamos a orar a la presencia del Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, tu ira es sumamente grande. Si podemos permanecer en pie, es solamente por tu misericordia, amor y bondad. Tienes el control sobre la tempestad, tienes el control sobre el torbellino. Aún las nubes, que juntándose pueden causar grandes desastres,
con la lluvia. Aún, Señor, la tierra que pareciera ser tan firme puede ser despedazada en un instante, los grandes montes ser reducidos a la nada. Pero el Señor camina sobre estas cosas y nos muestra su ira, para que temblemos ante la presencia del Señor, para que entendamos que Él tiene el control sobre todas las cosas. Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Él no tendrá por inocente al culpable. El Señor no quiere la muerte del impío, Él quiere que se arrepienta. Pero no quisieron arrepentirse. El Señor dice en el libro de Apocalipsis, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Por lo cual el juicio de Dios se aproxima, la ira de Dios viene sobre esta tierra. Allí gritará el valiente, allí llorará aquellas personas que se creían más fuertes y confiadas. Aún los poderosos dirán en aquel día: las peñas caed sobre nosotros para huir de la ira del que viene. Oh, bendito Salvador, por amor de tu nombre, ayúdanos a tener esa conciencia de que Dios no es solo amor, sino también es justicia, ira y castigo. Oh Señor, pero te has deleitado en misericordia. Aunque hemos merecido el infierno inmediatamente, y tu castigo y tu ira, nos has prolongado tu misericordia, has hecho tardar, Señor, esta ira. Toca los corazones, Dios mío, para que se vuelvan a ti. Solo tú le puedes dar vida a los que están muertos y en delitos y en pecados. Por amor de tu nombre, ayúdanos, Señor, a solo confiar en ti, a solo confiar, Señor, en tu palabra, a solo confiar en lo que tú has establecido, Señor. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar una alabanza, un cántico a nuestro Dios, a nuestro Señor. Gloria sea su nombre. Maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso.
Aleluya, Señor, Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre, mi Señor. Gracias te damos, oh solo soberano Dios, porque nos has mostrado tu carácter, nos has mostrado quién tú eres, Señor. Dice el libro de Jeremías, capítulo 9, verso 27, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy el Señor. Permítanos, Señor, deleitarnos en conocer quién es Dios, en conocer quién es el Señor, para así conocernos a nosotros mismos. Por amor de tu nombre, que podamos temblar ante la ira de Dios, que podamos, Señor, entender que sus juicios siempre serán justos, que siempre serán verdaderos. Padre amado y bendito Señor, te suplico que tu gracia, tu misericordia y tu verdad sea sobre cada uno de nuestros hermanos. Padre amado y misericordioso, grande en misericordia, tardo para la ira, Señor, grande en poder eres tú. Te suplico que la gracia y la paz de Cristo Jesús sean cada uno de nosotros y que su bendición sea sobre nuestras vidas. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Toda la gloria y la honra sean a nuestro poderoso Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.